segundo capítulo de nuestro Clio Podcast, Gerentes y Comunidades, Desafío Alta Dirección, espacio destinado a conversar y reflexionar junto a quienes hoy toman decisiones en las organizaciones y empresas más importantes de América Latina. Soy Gaspar Maruenda, socio y director ejecutivo de Clio Consulting, especialista en estrategia sostenible, monetización del Estado y gestión de grupos de interés. En el capítulo de hoy tenemos un invitado muy especial, un amigo de la casa, Daniel Fernández. Daniel ha sido director de diversas empresas nacionales e internacionales, académico, consultor, presidente de Fundación Teletón, columnista del Mercurio y autor de libros como Equipos Directivos para los tiempos que corren, La Nueva Elite, La Transición Evolutiva de la Sociedad Chilena e Invisible, libro que tuve la oportunidad de leer en los últimos meses de pandemia por recomendación de su amigo, ¿cierto?, Pablo Reyes, quien me lo recomendó. Así que bienvenido, Daniel, a este nuevo capítulo. Hola Gaspar, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Muy bien. Muchas gracias por invitarme. Gracias, Daniel, gracias a ti por tu presencia. Quiero partir preguntándote, aprovechando, ¿cierto?, tu conocimiento, tu know-how en temas empresariales sobre el desafío que hoy día tenemos en Chile, ¿cierto?, a partir de reactivar la inversión en nuestro país y cómo atraer más capital, ¿cierto? Y bajo el escenario actual, ¿cierto?, que hoy día estamos enfrentando no solamente en Chile, sino también en América Latina. ¿Cómo ves hoy día lo complicado que tienen las empresas para poder invertir en Chile? ¿Es complicado, no es complicado? ¿Cuál es tu visión al respecto? Bueno, sí, yo creo que sí, es complicado, pero no sé si más complicado que buena parte de los países del mundo hoy día. O sea, es un mundo muy dinámico, muy movido. Creo que si uno se pone 5 años atrás y más aún 10 años atrás, es imposible pensar en las cosas que estamos viendo hoy día, tanto en el ámbito tecnológico, geopolítico, comercial, laboral. Entonces, más que, creo yo, el mundo empresarial necesitar más certezas, creo que más bien tiene que hacer un aprendizaje para gestionar mejor y no tener tanta angustia en la incertidumbre, ¿no? Entender Y, que vamos a vivir con eso. y ahí, Daniel, ¿cómo, por ejemplo, tener buenas prácticas? Me tocó el otro día participar en un encuentro de AmCham y veían cómo a partir de la presentación de permisos, ¿cierto?, para iniciar obras, ¿cierto?, que era muy simple, distinto un poco a la realidad que teníamos en Chile, donde me decían que tenían una matriz, ¿cierto?, de permisos en términos de los que tenían que generar y eventualmente hoy día nuestra legislación, ¿cierto?, establece una serie de burocracias bien o mal entendidas, depende de cómo eso se establezca a nivel local. ¿Cómo podemos simplificar ese espacio? No, lo que pasa es que hoy día en Chile, como la palabra planificación parece que está media prohibida, o no sé, desde hace muchos años es como mala onda, entonces como que la iniciativa privada toma primero un punto y luego el Estado como que le responde, por decirlo así. ¿Te fijas? Entonces va una empresa a un territorio que no está preparado ni estuvo nunca pensado para algún tipo de intervención y luego tiene que ver qué es lo que hace y si aceptan las comunidades o no, y luego hacer la gestión ante el Estado. No hay línea base generalmente ambiental. ¿Te fijas? Entonces, en otros países, claro, hay una planificación. Dice, bueno, mira, esta es una zona portuaria y aquí en algún momento va a haber un puerto. Entonces, incluso en otros países también levantan los estudios de impacto ambiental previos a las propuestas, ¿te fijas? A los proyectos, a las licitaciones. Entonces eso lo hace más fácil. Además aquí somos súper reglistas, o sea, este es un sistema súper sofisticado de normas, permisos, que a veces no conversan entre sí, que están diseminados. Y finalmente, y para terminar, digo, hay gente que no quiere tampoco que haya desarrollo, o sea, tenemos que entender eso también, que hay corrientes ideológicas y de cuyas algunas partes yo también entiendo y comparto. O sea, yo creo que el desarrollo infinito también tiene Es un que tiene, problema. es imposible, ¿no? ¿Te fijas? Entonces se combinan esos factores. Entonces el abordaje yo creo que es desde muchos ángulos, del ángulo normativo, pero también social, político, económico. ¿Y dónde están las principales trabas desde tu punto de vista? Nosotros en Clio lo que hoy día estamos haciendo es mirar mucho el territorio, mirar mucho las comunidades, Ujú. mirar cómo las empresas, ¿cierto?, se relacionan con esas comunidades, cómo equilibran ciertos intereses y nos encontramos a veces con trabas no solamente desde las empresas ni de las comunidades, sino también a nivel de política pública o de gobierno. ¿Cómo ves tú las trabas hoy día en términos de habilitar un poco esa conversación que, que no es fácil y es nueva, me parece, no solamente en Chile, sino en el mundo entero? Claro, yo creo que las comunidades no son nunca una traba, porque si uno parte por pensar que son una traba, entonces el tipo de relación que establece con ellas es más bien transaccional o de poder, ¿no? Y eso no termina bien. Si tú miras el mundo de la minería,
entró en esa dinámica hace mucho tiempo y luego Te igual se salió. conflicto y bueno, dame más y qué sé yo, y empiezan estas cosas medias interminables. Entonces, ese es un punto. Yo creo que sí lo que es importante es lo que tantas veces he hablado de la ventanilla única, es decir, que yo tenga claridad conceptual de todo lo que me van a exigir o a pedir todos los servicios, todo el sistema, y gestionarlo ojalá de una sola vez, por un lado. En segundo lugar, hay diseños en algunos países en que tú eres parte de una discusión inicial de los proyectos, como una parte interesada, por decir, o Mm. afectada. Y luego haces tus observaciones, tus comentarios, incluso se elige una representación de esas partes interesadas. Y una vez que se cierra el proceso, no hay posibilidad de que esas partes interesadas hagan acciones legales, porque esa es la otra. Después termina, empiezan las acciones legales y te metes en una dinámica interminable. Entonces, ¿Y qué falta en Chile para que avancemos en esas dinámicas de premirar los proyectos con las comunidades, con los territorios? bueno, primero yo creo que voluntad, o sea, una voluntad de decir, bueno, tenemos que, o queremos desarrollarnos y por lo tanto hay algunas cosas que vamos a tener que hacer. Y en segundo lugar, creo un poquito de cambio que es más bien cultural o mental, que es decir, bueno, no podemos ir con las reglas por delante estrictamente, ni tampoco podemos dejar de lado la conversación consensual. Son varios factores. Tenemos un tema cultural en el aparato público necesariamente, yo creo que en el empresariado también. Y ahí, Daniel, tú ves que hay como una desconfianza entre lo público y lo privado. ¿Qué hacemos para encontrar esa mirada común? ¿Qué cambio tiene que ocurrir ahí? Sí, yo creo que ahora hay más desconfianza público-privada. Pero si yo miro desde el punto de vista, por ejemplo, sin ánimo de entrar en política directa, pero si yo miro las etapas de transición, los gobiernos de Elwin, Lago, Frey, era otra relación, era muy franca, muy directa y muy transversal y había mesas de conversaciones. Pero claro, eso fue lo que fue fustigado en gran medida por el conflicto social, ¿no? Como diciendo, mira, aquí se pusieron de acuerdo para perjudicarnos a nosotros, los excluidos de esta conversación. Entonces hubo ahí un retroceso a una posición de desconfianza muy fuerte. A nosotros nos pasa hoy en la Cámara Marítima, donde yo trabajo, hay instancias estatales que no quieren ni siquiera apoyo ni coordinación con el sector privado porque lo ven como una intervención. Y yo creo que es una mentalidad muy obsoleta. O sea, si uno mira los países nórdicos, los países, Todos conversan. sí, los países más, ni siquiera los más desarrollados, los más evolucionados de alguna manera, todos Sí. conversan. Sí. Sí, me pasa mucho que cuando nos enfrentamos a algunas empresas, como que hay un temor a relacionarse tanto con el sector público como con algunas comunidades. Y cuando se empiezan a relacionar, se dan cuenta que no es tan terrible, que se puede llegar a acuerdos, que no está, digamos, no está un opositor al otro lado de la mesa, y que finalmente de esa forma se van resolviendo los problemas. Pero cuesta pasar esa barrera, romper ese miedo, como salir de esa zona de confort que hoy día tanto la vemos en el mundo público como también en el mundo privado. Como que cuesta romper la barrera. Claro, bueno, pero esa es parte de la tarea que ustedes hacen y que tienen que hacer, ¿no es cierto? Como consultora y como gestores o, no sé, o complementadores o intermediadores en proyectos. Yo creo que es una especialidad eso hoy. Ahí, Esa- Daniel, bueno, tú seguramente conoces a varios, pero no, tenemos varios gerentes valientes en esa línea, como lo hemos denominado, empujando esa, esa línea de trabajo, ¿cierto? Con algunos directorios que respaldan más, con algunos directorios que respaldan menos, y con algunos directorios que probablemente no saben cómo afrontar esta dinámica Mm. más sostenible, ¿cierto? De lo ESG, de lo social propiamente tal. Y muchas veces no vemos una fuerza en la decisión de relacionarse con las comunidades, de relacionarse con el sector público, con los stakeholders en particular, y si no es paso a paso muy temeroso, no hay una decisión de largo plazo, como el otro día lo comentábamos en el libro de Polman, ¿cierto? Este gerente de Unilever, que aumentó en 10 años la rentabilidad en 300%. Hoy día cuesta. Tenemos algunos ejemplos en Chile que uno podría, digamos, destacar en política pública, o que se te viene a la mente. A mí se me viene a la mente algo que es bien vilipendiado, pero que tiene que ver con las concesiones. O sea, yo creo que las concesiones que se desarrollaron en Chile, más allá de los problemas tarifarios que uno podría, digamos, contraargumentar, me parece súper importante el desarrollo que le proporcionó a Chile. Como ejemplo, en Perú, me imagino que igual algo maneja de las obras por impuestos, ¿cierto? Que es un programa también de infraestructura, ¿cierto? Que ha permitido desarrollo en algunas zonas y que probablemente uno podría profundizar y generar mucho más desarrollo a partir de la construcción propiamente tal, y que está asociado a los temas mineros, los temas portuarios, pero
solamente aparte de estas dos experiencias que yo te comento en América Latina, no vemos más y tampoco vemos la disposición a generar, pese a los esfuerzos que, por ejemplo, podría hacer la Corfo con sus programas estratégicos que también nos ha tocado apoyar, digamos, tanto en cultura, en temas de construcción y turismo, digamos, que es lo que hoy día hemos tocado ver. Entonces, ¿qué experiencias ves hoy día en Chile o en el mundo que pudiésemos adoptar o profundizar? Claro, lo que pasa es que yo creo que estamos muy reactivos todavía, no ha habido pasar a la ofensiva, por así decir, sino que las empresas están como golpeadas y están tratando de encontrar la fórmula para poder bajarse en la nueva dinámica. Y creo que aquí lo clave es el dueño. Es decir, las compañías que tienen un dueño claro y que está absolutamente clarito en esto es mucho más fácil. Los gerentes generales que son sólidos, ¿no es cierto?, que tienen mucho respaldo, son los que pueden movilizar. Los directorios a veces les cuesta un poco, por todo este tema además que se ha agregado de responsabilidades, te fijas, y de responsabilidades patrimoniales sobre cosas que no controlan muchas veces, que no regulan. Ahora, tú sabes bien, hay empresas grandes, chicas, medianas, unipersonales, digo, con un solo dueño, que cotizan en bolsa, entonces las dinámicas son todas muy distintas. Una experiencia buena es de empresa pública, pero es el metro. El metro es una buena experiencia, o sea, cómo gestiona la relación con comunidades, te fijas, ¿no? Porque la gente dice, bueno, claro, lo que pasa es que el metro todos lo quieren. Entonces partimos de una buena base, pero justamente es un ejemplo. Tienen que querer tu proyecto de alguna manera. No solo decir ya, bueno, que lata, cómo negociamos para que... No, tienen que querer tu proyecto. Y es un trabajo previo, inicial, que es muy importante. Es decir, mostrar los beneficios eventuales que tienen los proyectos, los riesgos que tienen y gestionarlos juntos. Creo que hay que ser muy transparente y muy sincero. La gente hoy día ya maneja información, accede a Internet. Hay grupos no sé, pues de ambientalistas hay abogados que a veces se aprovechan. Entonces, lo peor es andar como se dice, con la del bandido escondiendo la pelota. O sea, yo creo que lo mejor es transparencia plena absoluta. Y si las comunidades no están conformes con que allí haya un proyecto, bueno, no será el proyecto, será en otro lado. ¿No? Exacto. Exacto. Y ahí nosotros siempre apuntamos, Daniela, a que la operación de las compañías tiene que volcarse en esta relación. Y no es una cáscara. Muchas veces nos ha tocado ver, por ejemplo, en algunas empresas mineras que crean comisiones, por ejemplo, para revisar temas de agua. En el retail nos ha tocado ver empresas que cambian los horarios para intentar adaptarse a esas comunidades, pero aún es incipiente. Pero cuando vemos, por ejemplo, que los directores de alguna empresa, los gerentes de alguna empresa van a sacarse fotos, ¿cierto?, a la comunidad sin cambiar la operación, creemos que estamos ante un trabajo que no es muy transparente tampoco de efectivamente querer hacer cambios reales con la gente. Entonces, No, porque ¿cómo lo vives tú esto cotidianamente? pasa por una convicción interna. O sea, yo creo que los gerentes que se marketean pintándose de verde, digamos, no son descubiertos rápidamente, ¿no? Si ellos mismos no se creen el cuento, entonces no tiene sentido que vayan a hacer como... Mira, es como campañas políticas. A mí alguna vez me tocó apoyar en la época del Lago algunas campañas políticas y los candidatos, cuando tú los ves, dicen muchas cosas que saben que no van a cumplir muchas veces. No me refiero al presidente Lago, sino a algunos otros candidatos, no sé, a veces a alcaldes. Y claro, no se la creen ellos mismos. Entonces la gente va y dice, bueno, yo sé que no me está diciendo la verdad, ¿qué puedo yo sacar de este personaje? Entonces creo que la honestidad es clave y ahí los gerentes tienen bastante que aprender. ¿Qué tipo de líderes necesitamos hoy día para generar este cambio o acelerarlo? Veía hoy día una columna del CEO de Algramo hoy día en la mañana que se quejaba, digamos, de lo lento del cambio de la economía circular. Más allá que uno podría, digamos, hacer un comparativo entre lo que estamos conversando y cómo las empresas y los gerentes aceleran este cambio. ¿Cuánto nos iremos a demorar, Daniel? ¿Qué tipo de líderes necesitamos para empujar este cambio? Más allá que sean transparentes, activos, que sean de verdad. Lo que pasa es que o sea, mira, si tú le preguntas, no he visto esta encuesta últimamente, pero le preguntas a la mayor parte de los directores o ejecutivos de compañías medianas a grandes qué tiene que cambiar y ojalá no cambiara nada. O sea, ojalá nos mantuviéramos haciendo. ¿Por qué? Porque hemos sido exitosos también. Como país hemos sido exitosos en el crecimiento económico, en el desarrollo de las personas, en la reducción de pobreza. Las empresas han sido rentables, ¿no es cierto? Han generado capital y han invertido. Entonces, claro, cuesta. ¿Por qué vamos a cambiar? Entonces, yo creo que los gerentes más visionarios son los que dicen, mira, pongámonos por delante el cambio. O sea, no
y aprendamos de experiencias internacionales o de casos específicos que han sucedido de repente en Chile. Si tú miras, por ejemplo, todo lo que hace CMPC hoy día en la región, en la Araucanía, es buenísimo. Sí, Claro, lo que pasa es que lamentablemente está un poquito rezagado, digamos, ¿te fijas? Porque da respuesta a un problema. Y no fue una práctica anticipatoria. Pero hoy día tienes consultores, como usted o como muchos otros, y tienes también la realidad internacional y la experiencia. Entonces creo que hay que estudiar y mirar un poquito para afuera, no quedarse tan encerrado mirándose el ombligo. sí. Eso hace 10 años atrás que venimos trabajando este tema y nos pasaba mucho que hace 10 años nos decían, oye, pero si hemos sido exitosos Ujú. con lo que hemos hecho, ¿por qué tengo que cambiar? Y la respuesta que comenzamos a dar y que la hemos ido perfeccionando en el tiempo ha sido bueno porque el contexto cambió y va a seguir cambiando. Y probablemente la empresa tiene que seguir evolucionando. O sea, no es que tenga que cambiar, la empresa hoy día tiene que evolucionar. Yo sé que es un tema que a ti seguramente lo manejas mucho mejor que yo, pero esa evolución tiene que ver con este equilibrio de intereses donde hoy día el accionista, el dueño, la familia empresaria, ¿cierto? Genera prácticas distintas. Y esas prácticas distintas desde la operación hoy día incluso no se enseñan en la universidad. A nosotros nos toca mucho hoy día, nosotros, bueno, tú sabes que trabajamos con ingenieros, trabajamos con sociólogos, con abogados, con filósofos en un mismo equipo, dando respuesta a un problema de la empresa o un problema público que en el fondo responde a distintas capacidades profesionales que dan respuesta, digamos, a una solución y la buscan. Nos encontramos mucho que los problemas se abordan desde una sola lógica, de una lógica o ingenieril, o sociológica, o química, o dependiendo del tema. Yo puedo entender que hay especialidades, pero los problemas hoy día del mundo, de la sociedad, no son en blanco y negro, son en colores. Ujú. Y probablemente lo que nosotros vemos habitualmente es que esos problemas hoy día no se están resolviendo en colores, sino se está dando respuesta en blanco y negro, y eso hace que muchas veces nuestras soluciones a nuestras comunidades, a nuestro mundo público sean, digamos, no sean completas. ¿Cómo tú ves ahí eh, la experiencia de la evolución que tienen que tener nuestras empresas en esta materia? Bueno, hay un tema que tú tocaste que es bien importante que tiene que ver con la formación y con las especialidades. O sea, yo creo que los problemas hoy día ni siquiera son multidisciplinarios, sino que diría que son algunos transdisciplinarios, es decir, va- obedecen a disciplinas que no hemos creado, porque en el fondo si tú miras las disciplinas, son disciplinas que nacieron al alero de la ilustración, de la revolución industrial, digamos, y ahí están. Entonces, cuando tú ves, por ejemplo, fenómenos, no sé, cuando hablas de bioingeniería, no es sumar biología más ingeniería, es Exacto. una disciplina nueva, ¿eh? Que tiene otras lógicas, otras dinámicas. Maturana hablaba mucho de esto, de las perspectivas fenomenológicas parciales que te impiden una visión un poco más global. Eh, Ahora, lo otro que conspira, yo creo, contra esas visiones que son más estratégicas son las empresas que fluctúan las acciones en el mercado permanentemente y además en que los ejecutivos tienen bonos de corto plazo, ¿no? Yo trabajé en compañías así y el valor de la acción era como así el mantra de lo que hay que estar viendo todos los días, digamos, bajo la acción, ¿qué hacemos? Bueno, oye, no sé, hay fluctuaciones, no desesperemos, si hay una estrategia que es sólida, ya llegaremos a resultados. Y lo otro es el bono anual o trimestral o lo que sea. O sea, eso frena mucho la innovación. La fluctuación, el mirar demasiado la acción y los bonos de corto plazo. Porque al final yo no voy a estar mucho tiempo en la compañía probablemente, a lo mejor ni como director ni como gerente, a lo mejor voy a estar 5 años, entonces yo sé que no, estoy exagerando. ¿Qué me importa a mí lo que venga 15 años Claro. más adelante? Ahora, tú decías, claro, nos va bien, ¿para qué vamos a cambiar? Yo creo que fíjate que la pandemia y el movimiento social actuaron como catalizadores de cambio en el sentido de que generaron un frío por la espalda. Es cierto que es difícil cambiar si uno siente frío por la espalda. Es difícil. Nos pasa todo hasta en la vida, en las relaciones de pareja. Entonces, si uno no siente una cierta sensación, un insight que se llama en psicología, ¿no es cierto?, de que te moviliza, de que hay un riesgo, cuesta moverse. Y yo creo que la pandemia y el movimiento social actuaron como catalizadores, pero no nos podemos olvidar. No, es que la pandemia ya terminó. No, el movimiento social se acabó, si No, ahora tenemos unos constituyentes que van a poner, oye, ojo, si van a venir más pandemias, porque ahora vemos el dengue. Entonces, y el movimiento social no se acabó porque los fundamentos están ahí todavía. Entonces, olvidarse de eso es un error, creo, más que aprovecharse de eso y apalancar los cambios en función de esa dinámica.
O sea, en Clio estamos convencidos que pandemia, estallido social es un proceso continuo y que probablemente hoy día va a seguir con otros elementos que van a generar mayor incertidumbre y la empresa va a tener que acostumbrarse a navegar esa incertidumbre. Eh, y ahí preguntarte, a propósito de la educación, y que tú también, digamos, eres académico, ¿cómo hoy día la formación, por ejemplo, en estas dinámicas se materializa? Yo me acuerdo en la universidad, ¿cierto? Y compañeros míos que hoy día están en importantes empresas, que el profesor, ¿cierto? Nos enseñaba que había que pagarnos bien en la tarde, entre 4 y 5, ¿cierto? Con el cheque, porque a esa hora probablemente teníamos caja hasta el lunes. ¿Ah? Y si el proveedor no llegaba entre las 4 y las 5, probablemente, ¿cierto? Era un indicador de liquidez para la empresa. Eh, Hoy día espero que esas enseñanzas hayan cambiado, pero me parece, por lo que veo en el mercado, que no han cambiado mucho. Entonces, ¿qué esfuerzo estudia la universidad tocando estos temas? Porque en el fondo, si no formamos distinto, probablemente las acciones posteriores tampoco van a ser muy diferentes. Sí, yo tenía un profesor de economía en la universidad que decía, mira, ustedes lo que tienen que buscar son monopolios no regulados. Es el mejor negocio que existe. Claro, puedo cobrar Entonces, más. claro, claro, ya no existen ya. No. Entonces hay que trabajar, po. O los monopolios ya se regularon o hay competencia. Entonces, ahora, creo que las universidades sí están, yo por lo menos estoy vinculado con dos, uno con la Diego Portales, que es donde soy consejero en el Consejo Superior, y otra la Universidad del Desarrollo, que es donde hago clases. Y sí veo una preocupación explícita por las componentes Excelente. culturales, técnicas sociales, en todas las carreras. O sea, en ingeniería, en medicina, en las carreras duras, ¿eh? En derecho ni que hablar. Y no sé, las cosas que yo enseño, por ejemplo, de eso son teoría evolutiva cultural, en ingeniería. ¿Te fijas? Y no es que yo soy amigo de alguien o me conseguí un pituto para hacer eso, sino que me llamaron y me dijeron, mira, queremos incorporar esto. Entonces, todo depende de las autoridades de la universidad también. Ahora, creo que está difícil. También las universidades tienen su tema económico. Por Sí. ejemplo, el hidrógeno verde viene, todos sabemos que viene el hidrógeno verde, bueno, ya. ¿Qué hay de hidrógeno verde? Un diplomado aquí, una cosita por allá, pero no hay una formación, eh, así como hay de energías renovables no convencionales al final de la carrera de ingeniería, no hay de hidrógeno verde todavía. Entonces las universidades en ese sentido, yo creo que tienen un incentivo económico complicado para hacer apuestas hoy día. Mira, nos pasó hace poco con un proyecto de justamente hidrógeno verde, que nos tocó analizar toda la problemática social que iba a tener el proyecto en Magallanes. Obviamente, como están en estas negociaciones las empresas, ¿cierto? Le interesaba que no supiera qué empresa era. Nos tocó hacer un estudio sin ir al territorio, ¿cierto? Sacando fotos aéreas de los sectores. Y llegamos a la conclusión de que había un sinnúmero de elementos que no habían sido mencionados en el estudio, digamos, de negociación que se había hecho. ¿Ah? Entre ellos, rutas patrimoniales de aves, de animales, de cómo se iba a dimensionar el puerto, de cómo se iba a dimensionar las carreteras. Y llegamos a la conclusión de decirle a la empresa como recomendación, mire, todo esto, usted está en lo correcto, pero no está normado en Chile, pero sí está normado en su país de origen. Entonces, lo que nosotros como consultora le recomendamos es que considere las mismas políticas y prácticas que tiene en su país y las implemente en este proyecto. Y eso le va a encarecer el proyecto en aproximadamente entre un 15 y un 10%. Si el desarrollador le acepta eso, haga el negocio, si no, no lo haga porque se va a demorar más de lo que aquí dice. No, y Bueno, además que cubre su riesgo en su país de origen, porque estas compañías al final son integradas y las miran en todos lados, ¿no? pero cuento corto, probablemente esa compañía no avanzó en el proyecto y tenemos a otra empresa, digamos, probablemente que se va a haber enfrentado a esos riesgos al encarecimiento del proyecto y con las dificultades, el mal rato que se pudo haber evitado. ¿Eh? Claro, Eh, pero ahí tú estás hablando de una compañía internacional. Y exacto. por lo que estamos entendiendo, ¿no es cierto? Y las compañías internacionales muchas veces buscan los lugares donde hay menos regulación, donde la cuestión es más feble. Entonces, Así es. es más fácil invertir afuera que en mi país. Claro, capitales del norte migran al sur a buscar rentabilidad. Así eso lo Claro. tenemos. El tema es cómo le ponemos ese atajo. Y ahí, como sé que estamos como en el tiempo para ir preguntándote alguna experiencia como personal que hayas vivido y que te ayude, digamos,
a abordar con fuerza estos elementos que estamos comentando. O sea, uno de nuestros intereses por tenerte en este podcast era justamente tu visión, ¿cierto?, evolutiva, de este ejercicio de evolución, de cómo las empresas y compañías tienen que cambiar. Sabemos también de tu labor académica y los temas que abordas. Afortunadamente tengo ahí gente que ha sido alumno tuya, así que un poco nos ha contado esta visión de trabajo que tú intentas impregnar. Y me gustaría preguntarte algún ejercicio personal que haya provocado un poco esta evolución en comprender de mejor forma estos temas. Yo creo que ahora me está tocando una. Yo no soy vocero de la compañía, de AES Andes, ex-Gener, pero AES Andes tiene una estrategia de cambio, digamos, absoluto y completo de tipo de energía, ¿no es cierto?, el carbono a renovable. Pero es drástico, o sea, es muy, muy profundo, muy grande, muy rápido. Y cuesta tanto que muchas veces el regulador no deja avanzar esa estrategia. O Me sea, imagino. la compañía quisiera cerrar planta y el regulador le dice, no, no puede cerrar la planta. ¿Por qué? Porque necesito el carbón. Bueno, es una paradoja, ¿te fijas? Y en particular un gobierno que te está diciendo que quiere... Entonces, Descarbonizar. claro, esa experiencia Descarbonizar. es como especial, no me había pasado eso, digamos. Ahí va por delante el regulador. Pero tal vez una experiencia que tiene que ver con pensamiento, con mentalidad, me ocurrió cuando yo estaba en el metro, de presidente ejecutivo, presidente directorio, pero era como un presidente ejecutivo. Y además, como estoy en Teletón ahora, en la presidencia, lo recuerdo, porque el metro no tenía facilidades para discapacitados. Y el argumento que se daba era que eran pocos y que era muy caro. Entonces, una organización de discapacitados se acercó a nosotros en su época y dijeron que nosotros queremos escalas mecánicas, queremos ascensores. Y claro, yo tenía 36 años, 37 años, más o menos cartesiano, ingeniero, como todos los hay en el metro. ¿Mm? Dijimos, bueno, ¿cuánto cuesta poner un servicio especial para movilizar a estas personas? Y lo calculamos y les dijimos, estamos disponibles a tener un servicio de van especializados con sistemas de subida, bajada, etcétera, por demanda, como sea, llamando, que los movilice de un punto a otro cuando ustedes quieran. Y uno de los representantes me dijo, usted no nos está entendiendo. Nuestro problema no es movernos, nuestro problema es la inclusión. Y esa pura cosa me hizo el clic completo. Y dije, claro, por supuesto. Estamos dando una solución ingenieril, mecanicista, económica, a un problema que es social. Y que no es social siquiera, sino que es mucho más profundo que eso, es de pertenencia. Entonces, creo que esas experiencias te van, de alguna manera, cambiando la forma de entender una realidad que es mucho más profunda que lo que nosotros aprendemos o nosotros estamos acostumbrados en el mundo de las empresas. Yo veo algunos cambios, pero veo con preocupación que son muy lentos en esta dinámica del mundo empresarial y gerencial. Pero bueno, hay que seguir dándole y empujar, y ojalá las nuevas generaciones a las que formamos puedan empujar estos cambios. Bueno, nosotros nos metimos en este te dije yo, porque queremos ayudar a las empresas a avanzar mucho más rápido en esos mecanismos de inclusión social, de que comprendan lo social. Nosotros partimos muy jóvenes en consultoría cuando nos decían, no, ustedes que van a ser consultores, si son muy jóvenes, y los consultores tienen que tener mucha experiencia. Yo creo que partimos lentamente, fuimos de menos a más, cambiando proyectos muy pequeñitos con el Estado, y nos fuimos dando cuenta que íbamos resolviendo problemas para el Estado, para servicios públicos, ¿cierto? Acortando tiempos de atención de gente, avanzando en estrategias digitales para que los usuarios se atiendan, y nos fuimos dando cuenta de que el sector privado muchas veces era parte también de la solución que no se acoplaban. Entonces dijimos, mira, si el Estado avanza lento, ¿cierto? Con algunos elementos, en otros más rápido, pero el sector privado, las empresas del sector privado no se acoplan, ¿cierto?, en este mensaje, creemos que el desarrollo sostenible del país se retrasa. Y quisimos meternos en trabajar con empresas, en intentar, digamos, apoyarlas y tal vez cuestionarlas también para someterlas a un proceso de reflexión, que puedan decir justamente lo que a ti te pasó en el metro. Así que encantado de poder compartir esta dinámica contigo, Daniel. Esperar que podamos tener otra oportunidad. Y sabemos que ojalá seamos muchos más los que estamos empujando a las empresas en este cambio evolutivo hacia lo social, y que obviamente genere valor económico también, que al final del día es el desarrollo que como país, como sociedad estamos buscando. Así que agradecerte, digamos, tus palabras, tu tiempo. Sabemos que eres un hombre muy ocupado, así que ha sido un honor poder conversar contigo
estos minutos en este Clio Podcast. Gracias a ti, Gaspar, y te quiero tal vez una pequeña recomendación. Abran la conversación del mundo de la empresa a otro espacio. No hablemos más entre nosotros, hablen con antropólogos, con arqueólogos, con historiadores, con políticos. La conversación es muy cerrada. Creo que eso nos ubica en una especie de casta empresarial ejecutiva que no tiene gran alcance si la mantenemos ahí. Excelente, lo vamos a hacer. Vamos a buscar ahí otro invitado que busque esa recomendación. Así que muchas gracias, Daniel, por tu presencia en este podcast. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Un saludo. Un saludo, adiós.